Bien, estamos de vuelta con Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía. Con Miguel vamos a conversar sobre un último informe que ha salido, es el informe sobre las inversiones en el mundo de la UNCTAD de las Naciones Unidas. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Un gusto como siempre, gracias por la invitación. Miguel, cuéntanos, acá de salir este informe, ¿cuáles son las cosas más resaltantes que ha presentado? Bueno, el informe tiene varias cosas. Siempre es una información estadística de cómo se han comportado las inversiones internacionales en el mundo. O sea, la inversión extranjera directa, pero en todo el mundo. Claro. Y explica un poco qué pasó en las regiones, el tipo de inversión. Y hay unos temas interesantes ahí, pero lo que a mí me parecía particularmente interesante es que el documento también se orienta en una dirección específica, que es que las Naciones Unidas está trabajando lo que van a ser la sucesión de las metas del milenio. ¿No? Para estas metas del milenio que se planteó en las Naciones Unidas como una serie de objetivos de reducción de pobreza, mejora de bienestar, databan hasta el 2015. Y lo que están tratando de hacer es cuáles van a ser los nuevos objetivos del 2015 al 2030. Claro, ahora que viene. Claro, y lo llaman los objetivos de desarrollo sostenible. Un poco en la misma línea de lo anterior, pero más amplio también. Claro, ¿por qué se ha cambiado? Porque antes eran los del milenio, porque ahora se les llama de desarrollo sostenible. Bueno, lo del milenio se hicieron justamente a la vuelta del milenio, pues, del 2000 al 2015. Pero ¿por qué le han agregado lo de sostenible? Bueno, está mucho más relevante el tema ambiental. Y la sostenibilidad es algo de lo que se habla mucho. Claro. Entonces, desarrollo y sostenible, ¿no? Ya. Pero lo realmente interesante es que una de las conclusiones centrales, quizás la más importante, es más de este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, es que para lograrlos se requiere una mucho mayor participación del sector privado y de la inversión privada en particular en el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice completamente, ¿no? que es sumamente importante para poder lograr estos objetivos. Que haya un fuerte incremento en la participación del sector privado en lograr estos objetivos. Y hay una cita específica que dice: el aumento de la participación de inversionistas privados en los sectores relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, muchos de los cuales están orientados al servicio público y a temas delicados, o sea, áreas sensibles, sectores sensibles, genera dilemas de política. Y habla de los responsables políticos necesitan, por un lado, encontrar el equilibrio adecuado entre la creación de un clima conducente a la inversión y la eliminación de barreras de inversión, por un lado, y por el otro lado, asegurarse de cuidar los intereses públicos a través de un marco regulatorio adecuado, que es justamente el tema que hoy día se está discutiendo en el Perú con este paquete de medidas. Entonces, lo que las Naciones Unidas está diciendo como una cosa de prioridad mundial, es exactamente lo que hoy se discute en el Perú, y para quienes no entienden la importancia de esta discusión, es una señal de que no es una idea peregrina o de extremistas neoliberales o de algún partido político especial, sino que esto es una concepción bastante clara que se extiende a todo el mundo. Es necesario mejorar las condiciones y las regulaciones bajo las cuales el sector privado invierte, sobre todo en servicios públicos y sectores sensibles. De acuerdo. Lo curioso es que en nuestro país muchas veces encontramos gente que dice que debe ser al revés, ¿no? Que el sector privado debe mantenerse alejado, ¿no? de estos temas. Básicamente estamos hablando, por ejemplo, de agua, de medio ambiente, de educación, salud, etcétera, porque lo que dicen no es que estos son sectores estratégicos, y como son estratégicos es el Estado el que debe encargarse de ellos, ¿no? O sectores donde de alguna manera tienen la idea de que si alguien quiere ganar dinero, entonces ya no lo puede hacer. Claro. O sea, ¿cómo vas a ganar dinero con la salud? Y obviamente, o sea, todos los médicos, todas las enfermeras del Perú ganan dinero con la salud, ¿no? De acuerdo, o sea, es así como ocurre, a eso se dedican y de eso obtienen sus ingresos. Claro. Y por supuesto todas las clínicas privadas del Perú también. Lo que uno puede querer hacer es que para el sector privado participe muy activamente, a expandir los servicios de seguro de salud con el sector privado, por ejemplo. Tú quieres asegurarte que hay alguna regulación razonable para que los dineros públicos sean bien orientados. De acuerdo. Pero no hay ninguna contradicción u oposición a que alguien haga dinero, a que alguien preste servicios que sean adecuados. Además, un tema bien importante, pensemos en los sectores de infraestructura básica. Aquellos sectores donde se ha dejado que la inversión privada invierta, que participe el sector privado, han tenido crecimiento muy importante y gran expansión y modernización del sector.
¿no? Y aquello, claramente, telefonía. Claro. Es más, aquellas cosas donde estamos descontentos con telefonía y el servicio, típicamente porque comienzan a limitarse la inversión con estas limitaciones a las torres sí, celulares. claro, ¿no? exacto. En energía eléctrica, por ejemplo, todo aquello que se ha permitido que trabaje el sector privado, también había una expansión enorme y una mejora muy grande del servicio. Pero el otro sector fundamental, que es agua potable y desagüe, donde no se ha permitido ninguna participación privada, casi hay un par de casitos muy pequeños que de repente nos dicen algo, pero al 99% no se han permitido, ha sido un fracaso absoluto, una desgracia. O sea, la carencia más grande y la más fundamental de servicios públicos de infraestructura en el Perú es agua y desagüe. Y es la que más causa problemas de salud, problemas de mortalidad y por lo tanto efectos sobre educación, efectos sobre la productividad. Es realmente terrible. Y ahí tenemos, ¿no?, 20 años de fracaso tras fracaso tras fracaso. De acuerdo. Y todavía no se cambia nada. Ahora, lo que sí hay que reconocerle a este gobierno es que, si bien de una manera muy tímida, sí ha hecho un poquito más que por lo menos los últimos dos gobiernos en algunos casos ni tímida, ¿no? Casos, en algunos casos lo ha hecho incluso con mucha valentía política, diría. ¿En qué caso, por ejemplo? Bueno, todo el tema de la reforma del servicio civil. Ningún gobierno antes en el Perú se atrevió siquiera a plantearlo. De acuerdo, yo me refería a la participación privada en este tipo de sectores. En estos temas, efectivamente. ¿No? Por ejemplo, hemos escuchado al ministro de Vivienda, que ve todos estos temas de agua. Claro. Por ejemplo, indicar ya y hablar de que no se va a seguir permitiendo que las empresas de saneamiento municipales, muchas de las cuales están en una situación financiera atroz y son pésimamente manejadas, sigan siendo el obstáculo que son para el bienestar de la sociedad. O sea, realmente son los causantes directos de mortalidad, de falta de salud, de problemas de bienestar y incluso de ingresos, porque la gente gasta mucho dinero en tener agua mala, que además los acaba enfermando e incluso muchos niñitos muertos y lo más, ¿no? Sí, es cierto. O sea, todavía no se hace nada, pero es cierto que el mensaje del ministro que en esa dirección viene. Esperemos que eso se haga algo, porque es realmente escandaloso lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en el Perú y el efecto es muy, pero muy negativo. Y además no hay ninguna dificultad en entender qué es lo que hay que hacer para mejorarlo, ¿no? Sí, de acuerdo. En un área donde también el gobierno, si bien tímidamente, ha empezado a dar pasos en este sentido, es en el caso de salud, ¿no? Con todas las APPs de salud, ¿no? Efecto. A la ministra Midori Ejavich, los sindicatos la critican mucho y eso es generalmente lo que uno escucha, pero la verdad es que es la única ministra que en años se le ha ocurrido hacer este tipo de reformas, ¿no? Y si bien son iniciales, creo que son bien meritorias, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y hay un espacio muy grande para seguir trabajándolo. Es que cuando uno hace innovaciones, hay que trabajarlas bien, hay que trabajarlas con proyectos pilotos, hay que asegurarse que la regulación camine, hay que consultar a los interesados, porque no tiene sentido que yo tenga una regulación cuyo objetivo es X. Claro. Y nunca he consultado cuál va a ser el efecto, cómo lo van a tomar o qué reacciones van a tener todos los individuos que yo quiero que se comporten de alguna manera para lograr X. Exacto. Eso es un poco el problema que ha habido, por ejemplo, con las regulaciones ambientales. Por supuesto que hay que tener regulaciones ambientales y hay que tener fuerza para ponerlas para hacer que se cumplan con la fiscalización. Pero hay que poner objetivos ambientales razonables y objetivos que además hayan sido conversados, entendidos con las personas a las que supuestamente quiero afectar con estas regulaciones, no porque ellas me tengan que decir qué debo hacer, sino para entender cómo va a ser tomado, cuál va a ser la reacción, qué efectos va a tener y si voy a lograr lo que yo quiero realmente, ¿no? De acuerdo, sí. Que no ha sido el caso, no ha habido programas pilotos, no ha habido nada, ¿no? De acuerdo. Otro tema que tiene que ver con todo esto también son los programas de concesiones forestales, ¿no? Que tiene que ver, bueno, tanto con inversión privada como con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque también, además de ser un mecanismo de aumentar la productividad en ciertas zonas, son un mecanismo de cuidar también el medio ambiente. Sobre todo cuando la alternativa es no hacer nada y que informalmente se deprede y simplemente se arrase con los bosques, que es lo que ocurre sistemáticamente en el Perú hace décadas. De acuerdo. Y a un ritmo alarmante más, ¿no? Sí, y de hecho, nuevamente pasa un poco lo que estábamos conversando, ¿no? Desde el 2004 no se han dado nuevas concesiones forestales, ha venido sucediendo lo que tú has descrito, y este gobierno ha sacado este nuevo reglamento y en la época que Milton Monjes era ministro de Agricultura tenía la intención de impulsar un programa. Me imagino que esto es un poco en continuación de esa labor, felicito que haya continuidad, ¿no? Ojalá, ¿no? Entonces, o sea, es curioso, pero este gobierno sí ha dado ciertos primeros pasos en ese sentido, si es que
todavía no vemos, si es que bien, todavía no vemos, pues, si quieres, grandes avances, ¿no? Claro, no, efectivamente ha habido avances y este paquete de medidas que se sigue discutiendo va en la misma dirección. Claro. O sea, los gobiernos anteriores y también este gobierno han ido haciendo que la regulación se vuelva cada vez más un obstáculo al progreso. Claro. Ya no estoy hablando que no haya regulación o que... No, debe haber regulación, pero la regulación debe tener como objetivo el progreso. De acuerdo. Si yo al final soy un obstáculo al progreso, entonces la regulación está mal. Y el progreso entendido más ampliamente. Yo no estoy hablando de que alguien gane plata o que alguien invierta dinero, ¿no? Hay que entenderlo ampliamente. Pero siguen volviendo un obstáculo al progreso. Y justamente lo que han dicho es, bueno, parece que ha habido un reconocimiento que algo no ha ido bien y que hay que ir corrigiéndolo y perfeccionándolo, lo cual es muy sano, ¿no? Ahora queda mucho más por hacer, ¿no? De acuerdo. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por venir al Rumbo Económico. Un gusto. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.